A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigos y amigas, bienvenidos, soy Marjorie Chávez. El día de hoy quiero hablar sobre seguridad, y es que la misma es la función primigenia del Estado, y hoy más que nunca debemos analizar con detalles lo que pasa en nuestro país, y para esto he invitado a José Luis Castillo, general retirado del Ejército. Muchas gracias, José Luis, por acompañarme. Muchas gracias por la invitación, un atento saludo a su audiencia. Gracias, general. Realmente aquí, ¿por dónde debemos comenzar? Tenemos un decreto que está vigente, que ha cambiado nuestra forma de ver los días, de vivir, digamos, nuestra dinámica social, pero tenemos necesidades profundas que no son de ahora, que venimos arrastrando históricamente, que nos han traído al momento en el que estamos. ¿Qué podemos decir del momento que vivimos? Bien, este momento que estamos atravesando se veía venir. Ya existían numerosas alertas de lo que estaba sucediendo. Por un lado, pues teníamos el incremento progresivo, desmedido y alarmante de el ingreso de droga a nuestro país por la frontera norte. Por otro lado, el ingreso de armas, municiones, explosivos por la frontera sur, el incremento de jóvenes, adolescentes y en general ecuatorianos que estaban sin oportunidades, que se iban sumando a estos denominados grupos delincuenciales organizados. Y eso las estadísticas lo iban marcando, pues recordemos que en 2019 tuvimos la cifra récord de 210 toneladas de droga capturadas en el país, que eso a 30 millones de dólares que cuesta una tonelada, sabemos la cantidad de dinero que es eso. Entonces, las alertas existían. Por otro lado, la injerencia de estos grandes carteles de extranjeros, la mafia albanesa que se le llama, o sea, en general, la mafia de los Balcanes, los dos grandes carteles de México, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Entonces, existían, como les digo, ya esos indicios. El Estado hizo muy poco al respecto y obviamente desembocamos ya en una crisis de inseguridad, de consecuencias impredecibles y que nunca antes había atravesado nuestro país. Pero si ya teníamos las alertas, ¿qué pasó en ese momento? Es decir, ¿no se tomaron las iniciativas necesarias? ¿Cuáles sí funcionaron? ¿Cuáles evidentemente no han funcionado? Pero si ya veníamos arrastrando pues por varios años, ¿qué pasaba? ¿Era una decisión política? Como vemos, absolutamente, la política pública era insuficiente. Veamos el tema de la política de rehabilitación social, que es ahora también una de las crisis mayores. Teníamos un hacinamiento de cárceles igualmente que iba subiendo. Ahorita tenemos alrededor de 31,000 privados de libertad en las cárceles y están absolutamente sobrepobladas. Entonces, las crisis carcelarias han dejado más de 500 muertos en tantas masacres. Entonces, esto, si ya teníamos esos indicios, los países que han logrado tener éxito en controlar esto, como República Dominicana, tiene un sistema de rehabilitación interesante. El mismo Salvador, donde vimos el éxito que tuvo el presidente Bukele. Colombia también ha manejado bastante bien el tema. Las políticas públicas no reaccionaron y tenemos el eje social se preocupó muy poco de que los jóvenes
sigan inmiscuyéndose en estos delitos. La mayor parte, más del 50% de los detenidos en las cárceles nuestras no terminaron sino solo la educación básica, solo fueron a la escuela. Pasamos de muertes violentas, no detenidos, pasamos de 40 muertes violentas a 80, de los cuales estuve viendo cifras, el 80% son personas con antecedentes penales. Esa es un poco la cifra, el panorama que tenemos actualmente. Y esto es causado solo por los, digamos, del narcotráfico, los grupos organizados, o qué más hay detrás. Es decir, nuestro tejido social también estuvo descuidado y se ha generado un caldo de cultivo, ¿verdad? Creo que ahora estamos viviendo la sumatoria de la indiferencia, de la negligencia, de las malas decisiones. Absolutamente. Como se dice, un accidente aéreo es la suma de varios errores. Entonces llegamos acá y obviamente si es que analizamos lo que ha pasado en nuestra sociedad, el nivel de deserción de los estudiantes. Plan B me parece que fue que publicó un estudio de lo que está sucediendo en Durán, uno de los 3 sectores más violentos del Ecuador. Están Durán, La Prosperina y Distrito Sur. Ellos sobrepasan los 300.000 habitantes y solo Durán puede ser uno de los lugares más violentos del planeta. ¿Qué pasaba en Durán? Tráfico de tierras, les venden el agua, les venden los servicios, si abren un negocio, les vacunan por ese negocio. Los chicos ya no regresaron a la escuela después de la pandemia, les ofrecen un trabajo más fácil que es el de salir a vender droga en microdosis. Entonces el Estado no se hizo presente, el Estado nunca dimensionó lo que estaba sucediendo, no se ejerció tampoco el control de las cárceles y, como les decía, un ejemplo exitoso es el de Medellín. Medellín ahora es una ciudad turística, en su momento fue una de las ciudades más violentas del planeta. Y acá estuvo un alcalde y nos estaba indicando que él intervino en Medellín. ¿Y cómo lo hicieron? Obviamente primero el Estado con el poder de coacción que debe tener, obviamente ejercer la represión y poner el control. Lo hizo en Medellín, se capturaron a los principales líderes, se los aislaron, pero inmediatamente entró el gobierno seccional, el Estado en sí, claro, intervino, les dieron escuelas, etcétera, etcétera. Sí, general, existe una confusión sobre la causalidad del crimen organizado, es decir, se tiene esta idea de que el crimen organizado, la inseguridad, el narcotráfico obedecen quizá a una misma causa, ¿verdad? Cuando son causas estructurales, son problemas sistémicos, la falta de educación, la falta de empleo, la falta de oportunidades, la falta de acceso a servicios, que usted muy bien lo dice. Este caldo de cultivo que mencionábamos, que lamentablemente hoy nos ha tenido en este momento tan complejo a nivel nacional. En su historia militar, ¿había usted vivido algo similar? ¿Recuerda algún proceso como el que estamos viviendo? Bueno, en su momento recordemos que aquí hubo una guerrilla incipiente, digamos, que fue Alfaro Vive Carajo, recordemos, que fue un movimiento subversivo que tenía su ideología de izquierda y ellos sí tenían como fin último cambiar la estructura del Estado y, ¿por qué no, la toma del poder? Fue un tipo de subversión urbana, ellos se movieron solo en las ciudades. Y en su momento, ¿qué se hizo? Actividades de inteligencia, se identificó a los líderes, se los capturó, se los llevó ante la justicia, otros murieron en enfrentamientos. Creo que es el antecedente que tenemos de algo de esa magnitud, de ese tipo, es decir, tener un movimiento subrepticio, una subversión en el Estado. Pero ahora estamos viviendo algo absolutamente diferente, ¿no es cierto? Porque el crimen ha ido mutando y ahora tenemos la narcoguerrilla en Colombia que nos está incidiendo. Aquí tenemos actividades de narcoterrorismo.
Eso ya no está en los manuales, no está en los convenios de Ginebra. Yo les he escuchado a mucha gente que cuestiona lo que ha hecho el presidente, pero esa es una legislación de 1949, que hay que acogerla en lo que corresponde, lo que nos sirve para el Estado. Entonces, no tenemos antecedentes en nuestro país al respecto, más que el que le acabo de mencionar, y que ahora es algo diferente, es el crimen organizado transnacional en actividades de economía criminal relacionadas en su mayor parte, no todo, al narcotráfico, pero que también ha ido diversificando su negocio. Y ahora vemos que también está incursionando, por ejemplo, en la minería, y en la minería ilegal. Recién un reportaje de Vistazo sacó, esta agrupación de los Lobos tiene captados aproximadamente 20 lugares de explotación de minas ilegales, y producen más de 3.5 millones mensuales. Entonces, más de lavado de dinero. Entonces, es otra situación, es otro escenario, es unas actividades completamente diferentes a lo que nosotros habíamos estado anteriormente acostumbrados a identificar. General, ¿y qué podemos decirle a la audiencia que últimamente ha escuchado en diferentes medios que generan opinión pública esta equivocada idea de que la crisis de seguridad que vivimos en este momento se debe a los derechos humanos? Y es que estos son un conjunto de prerrogativas que están sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de las sociedades. Y estas prerrogativas pues están establecidas en nuestro marco constitucional, nuestras leyes, nuestra norma. Pero ahora la gente está generalizando quizá que los derechos humanos de uno valen más que los derechos humanos de otros, y escuchamos poca rigurosidad, ¿verdad?, en las opiniones, y esto preocupa porque es importante informar correctamente a la ciudadanía. Bien, en el caso específico del decreto ejecutivo 111, el presidente hace alusión, como debe ser, al derecho internacional humanitario, o también llamado derecho internacional de los conflictos armados, que es parte de los protocolos de Ginebra, los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Ahí, obviamente, esta legislación fue creada para evitar justamente el abuso del poder o el abuso de la violencia. El Estado ejerce la legítima violencia, el monopolio de la fuerza, pero eso tampoco puede ser desmedido. Entonces, para eso existen normas y reglas que están en ejecución. Nosotros somos suscriptores de todos esos convenios, y básicamente lo que protegen es especialmente a los ciudadanos que nada tienen que ver con el conflicto. Entonces, a ellos está la obligación del Estado de protegerlos. Si se hace una operación militar como la que se está realizando, hay que hacerlo de la manera que no se cause ningún tipo de efectos a la población civil, no haya daños colaterales, como se llama, si no se identifique, como aquí se lo ha mencionado en este decreto, cuál es el objetivo militar o cuáles son los grupos que han sido bautizados como terroristas, de estos 22 grupos que están en el decreto 111, y hacia allá se deben orientar las operaciones. Entonces, los derechos humanos rigen para todos, pero hay que considerar que cuando hay operaciones de esta naturaleza, es el militar y el policía los que están armados, y el ciudadano está desarmado. Entonces, ese ciudadano no puede ser objeto de daños innecesarios. Hay que orientar el esfuerzo militar y policial hacia los verdaderos delincuentes, y ahora denominados también terroristas. Es decir, no es una exageración, porque hemos escuchado que es de diferentes actores u opinión que es una exageración el haber ya firmado este decreto. Por supuesto, hay otras voces que dicen que lo necesitamos hace mucho tiempo. Lo cierto es que más allá si estamos o no estamos de acuerdo, lo importante es ver hoy los resultados. ¿Ve con buenos ojos, general, los resultados hasta ahora? Bueno, con respecto, para no dejar roto ese hilo, si es una exageración o no, pues hay que considerar a qué nos estamos enfrentando actualmente, lo que hemos estado viendo en las calles. Estas personas que están delinquiendo, primero, obviamente no son ciudadanos comunes. Segundo, dejaron de ser delincuencia común. No están robando un celular, no están asaltando
una tienda o nos están robando las partes de un vehículo. Subieron de nivel, están realizando actos de tipo terrorista, los coches bomba, los secuestros. Vimos a una persona que le pusieron un chaleco explosivo, están haciendo explotar tacos de dinamita en las gasolineras, están secuestrando gente, están vacunando a personas. Entonces, esas personas están usando armas de guerra, de uso exclusivo militar y policial. Están usando granadas de mano, que son armamento de combate, armamento de guerra. Entonces, no se puede enfrentar como delincuencia común a delincuentes o a sujetos que están ya usando tácticas y técnicas de tipo militar y armamento de guerra. Es por eso que se hace uso de lo que también establecen el derecho internacional humanitario y diferencia un conflicto armado internacional a un conflicto armado no internacional, que es lo que al momento se ha bautizado a este momento en el Ecuador. Estamos en un conflicto armado no internacional. Pero hay otro factor que aún complica más esta lucha, ¿verdad? Y es, a veces vemos cierta legitimidad por las poblaciones a estos grupos, que ante la ausencia del Estado, no solo ha pasado en Ecuador, ha pasado en varios países donde hemos hecho referencia, suplen las necesidades de la ciudadanía, que son obligaciones normalmente que debe cubrir el Estado. Esto también lo tenemos, es decir, hay ciertas poblaciones donde hemos visto que más bien la ciudadanía evita el ingreso de las fuerzas del orden, que esconde a quienes están siendo perseguidos. Tenemos de esto en nuestro país con una presencia significativa o aún no llegamos a ese punto. Las últimas investigaciones de inteligencia militar y policial indican que actualmente se calcula que son 50.000 armados, o sea, individuos armados que pertenecen a estos 22 grupos, hay otros más pequeños también, pero 22 principales. Hay 50.000 sujetos armados en las calles. ¿Dónde viven ellos? Están viviendo en las poblaciones, están viviendo en los lugares donde hemos visto la mayor incidencia de los actos violentos, de los crímenes, los secuestros. Ellos obviamente tienen una familia, la mayoría desde luego han salido, son producto de hogares disfuncionales, pero están ahí. Entonces se camuflan en la población, por eso este combate es sumamente difícil, porque hay que hacer todo el uso de la mayor cantidad de inteligencia posible para identificar lo que decía anteriormente, quiénes son, dónde están, cuáles son sus cabecillas, dónde se esconden, dónde tienen el armamento, cuáles son sus corredores de movilidad. Entonces es un combate difícil, son operaciones muy delicadas en las cuales hay que conocer también cuál es la idiosincrasia de estas poblaciones, de estos sectores, con qué carencias viven, y es ahí justamente donde se están escondiendo estos delincuentes. ¿Qué más viene de la mano de un decreto? Y bueno, ya hemos visto cómo lo vivimos en estos días. Necesitamos inversión, equipamiento, formación, más controles. ¿Qué más? ¿Qué podemos esperar los ecuatorianos? ¿Cuánto tiempo podemos vivir en estas condiciones? Lo que estamos viendo actualmente, lo que se viene es el apoyo internacional. ¿Por qué? Porque el terrorismo está identificado por las Naciones Unidas como una actividad de lesa humanidad. Y el narcotráfico está identificado también como un crimen de tipo transnacional. Como estamos bajo el paraguas de la Carta de las Naciones Unidas, entonces los estados se sienten obligados moralmente, y también lo deberían hacer bajo el amparo del derecho, de apoyar al Ecuador, y de hecho hay 38 países aproximadamente que han manifestado su apoyo al Estado ecuatoriano. Claro, estos tipos de delitos transnacionales tienen que ser contrarrestados con la misma naturaleza, es decir, con apoyo transnacional. Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Sería la primera parte, y se está debatiendo. Hay un gran debate también si es que es posible que ingresen o no tropas extranjeras al Ecuador. Eso también se está analizando. ¿Es posible o no es posible?
desde su punto de vista. La Constitución no lo prohíbe. La Constitución lo que prohíbe en su artículo 5 es la instalación de bases militares en el Ecuador. Obviamente que es un tema delicado porque Fuerzas Armadas ecuatorianas, la Policía Nacional ya unidas, creo que van a poder cumplir esta misión. Pero eso no quiere decir que tengamos aliados, colegas de otros ejércitos que tienen mayor tecnología. Entonces un equipo de gente de las Fuerzas Armadas de Israel o de Estados Unidos que venga con asesoramiento de inteligencia electrónica o de inteligencia artificial o de detección de algún tipo de sustancias ilícitas será bienvenido. Entiendo que esa va a ser la política del presidente, porque está en las manos del presidente autorizar el ingreso o no. Y obviamente que el ingreso tiene sus limitaciones, hay que hacer una orden de operaciones, establecer exactamente qué es lo que van a hacer, cuál es el alcance, el tiempo de duración y las actividades que van a desarrollar, y lo harán siempre de la mano con las Fuerzas Armadas Nacionales. Entonces es probable que veamos eso, como estoy diciendo, la Constitución no lo prohíbe, serían actividades de apoyo, de cooperación, y mientras no sean instalación de bases, pues se podría realizar. Y por otro lado, el tema del financiamiento, que actualmente, usted que fue una gran asambleísta sabe Muchas cómo gracias. eso se está debatiendo en la asamblea actualmente, si se aprueba o no el incremento del IVA, tal vez una contribución especial, el tema de los subsidios, porque un esfuerzo de 24/7 es gigante. Mantener militares y policías en la calle 24 horas, 7 días a la semana, implica una logística fuerte, más el equipamiento que hace falta y que hay que aprovechar ahora para solventar esas necesidades básicas, también hay que hacerlo. Y normalmente estas operaciones son de largo aliento. ¿Y estábamos preparados para esto? Pienso que, a ver, el tipo de combate de esta naturaleza es absolutamente diferente, ¿no? Recordemos que en su momento Fuerzas Armadas estuvieron orientadas a la frontera sur en el conflicto con el Perú, luego nos volcamos ahora hacia la frontera norte por el tema de la guerrilla colombiana que tenía su incidencia en el Ecuador, y ahora Fuerzas Armadas tienen que ir a la calle con los policías, es otro tipo de combate. En entrenamiento lo hacen las Fuerzas Armadas. Lo más importante es darles el equipamiento necesario. Para el combate urbano se necesita otro tipo de equipamiento, se necesita drones, se necesita dispositivos de visión nocturna, se necesita aviones no tripulados que estén realizando el sobrevuelo. General, entonces, ¿qué consejo le podemos dar a la ciudadanía en general que de un momento a otro, aunque hemos vivido violencia sostenida y creciente los últimos años, pero de un momento a otro hemos visto cómo ha cambiado nuestra dinámica social? ¿Qué mensaje le podemos dar a la ciudadanía de cómo aportar en este momento, cómo reaccionar también ante la situación que estamos tan compleja viviendo? Creo que el principal aporte de los ciudadanos es autoprotegerse, tomar medidas preventivas que se llaman medidas pasivas de seguridad, que en sí son tratar de conducir con alguien, a trabajar, hacer carpool, que se llama, ir con algún amigo, vecino al trabajo, especialmente las damas, tratar de ir con alguien acompañado, estar siempre en contacto con alguien. Ahora hay que limitarse a ir a lugares que son un poco deshabitados, tomar medidas preventivas en su casa, y también la organización grupal, barrial, comunal es sumamente importante. Ahí los municipios van a jugar un papel. Ser generosos, ser solidarios, ¿verdad? Cuidarnos entre todos. Los GATS van a cumplir un papel sumamente importante porque las medidas preventivas están a cargo de los GATS. Entonces la cuadra, el barrio, la calle, organizar una directiva, colocar las alarmas comunitarias, hacer una cadena de llamadas, saber quién vive al frente, al lado, y también si es que vemos cualquier acto sospechoso, pues está el 911 para marcar. Muchas gracias, general, por acompañarme. Ha sido el general José Luis Castillo que nos ha acompañado y nos ha dado importantes consejos sobre
¿Qué debemos hacer como ciudadanos para apoyarnos, para sumar, para ser solidarios entre todos? Recordemos, amigos, que los esfuerzos para combatir la delincuencia organizada, el narcotráfico y la inseguridad debe sí incluir cohesión social también, políticas públicas enfocadas en resolver los causantes del problema. Ahora tenemos que resolver el problema, pero también tenemos que pensar a mediano y largo plazo para eliminar las causas que nos llevaron hasta este momento. Las fuerzas de seguridad pues nos están apoyando y todos tenemos también que poner de nuestro lado. Si todos trabajamos pensando solidariamente, vamos a ver seguramente un resultado positivo, porque no existe nada más poderoso que todos desde nuestros diferentes espacios, pero luchando por un mismo objetivo. Esperemos los próximos días tener pues mejores noticias y recobrar la paz y la calma. No olvidemos apoyarnos entre todos. Les envío un fuerte abrazo. Soy Marjorie Chávez. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.